Buenas tardes y bienvenidos al canal Tiempo y Cosas. Comentábamos en el anterior vídeo que esta nueva glaciación traería consecuencias económicas además de las climatológicas. En febrero de 1956 hubo algo parecido a una edad de hielo. En concreto fue una ola de frío que, según leo en el periódico La Vanguardia del 4 de febrero de ese mismo año, en un escenario propio de la edad de hielo, Europa vivió los mayores fríos del siglo XX y España no solo escapó de golpe, sino que sufrió de lleno las temperaturas más bajas desde los gélidos temporales del siglo XIX, la época en que todavía se helaban el Támesis, como ya recordaréis que en el anterior vídeo, y el Ebro en Tortosa. Aquel mes de hace 50 años fue posible observar carámbanos en las aguas heladas del Mare Nostrum, y tierra adentro los olivos y los naranjos sucumbieron por docenas en Andalucía y la Comunidad Valenciana, cuyos apacibles climas se torcieron para dar paso a una enorme masa de aire siberiano que quedó estancada sobre España desde principio hasta final de mes. Asimismo, la protagonista de febrero del año 56 no fue la nieve, sino el mayor enemigo del campo, las heladas negras. En AEMET, en la Agencia Estatal de Meteorología, está plasmado que en Valencia, a lo largo del fatídico mes, no se registró ni un solo día de escarcha, pero en cambio sí que constan 12 días de helada en el observatorio de la capital. Fue aire extraordinariamente seco que mordió sin piedad toda la franja costera mediterránea. En aquel febrero, en Valencia, en el término de Vistabella, se alcanzaron los menos 19 grados bajo cero. En líneas generales, aproximadamente 10 grados bajo cero en toda la Comunidad Valenciana. Ahí veis en el mapa las temperaturas registradas en aquel momento. Veis la gran ola de frío que asoló Europa en ese mes. Y como comprobaréis, se asemeja bastante a lo que pudiera ser una edad de hielo, pero no es exactamente una edad de hielo. Pero se asemeja bastante, como ya repito. En todas las poblaciones de esta comunidad, durante 15 o 20 días del mes, hubo heladas fuertes y potentes que acabaron con la agricultura valenciana, naturalmente. Pues bien, en una situación en la que pudiera venir una verdadera edad de hielo, naturalmente los gobiernos tendrían que actuar. Para eso en la Constitución están previstos varios estados de alarma o alerta. En concreto os voy a leer que el estado de alarma se puede aplicar directamente por el gobierno por un plazo de 15 días, aunque sus prórrogas debían ser aprobadas por el Congreso de los Diputados. Aunque en principio esta situación no afecta a la vigencia de los derechos recogidos en la Constitución, algunas libertades sí se pueden ver afectadas, como por ejemplo limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, requisar bienes temporalmente, imponer prestaciones personales obligatorias. Luego me referiré, por supuesto, al racionamiento que ya vivimos aquí en la posguerra y en la guerra civil española, también ocupar industrias y explotaciones, racionar el consumo de artículos de primera necesidad e imponer que se cumplan los servicios mínimos en cualquier tipo de situación anómala como esta. Pero yo me imagino que en vez de un estado de alarma se requerirá un estado más potente y más fuerte como un estado de excepción, puesto que la situación será, pienso yo, un poco más grave. En ese sentido, se verán recortados mucho más derechos. Este estado puede durar hasta 30 días, supone una verdadera limitación sobre los derechos fundamentales y requiere la autorización del Congreso de los Diputados. Estas medidas que prevé adoptar son las que te he comentado antes y, por supuesto, el ejército sería la autoridad predominante y la que dominaría, digamos, todas las demás autoridades. Pero ante un hecho tan grave como el que pudiera ocurrir, yo creo que elegirán el estado de sitio, donde totalmente ocuparán todas las calles, ocuparán todo el territorio nacional e intentarán controlar todo, absolutamente todo, y suspender totalmente los derechos fundamentales. Tengan en cuenta que es de esperar que en estas condiciones se vería muy limitado el consumo y la distribución de alimentos.
Entonces, naturalmente, surgirían altercados y robos, por necesidad y también por pillaje. Estamos acostumbrados a verlo en películas americanas y en tumultos de barrios en América. Enseguida surge el pillaje. En líneas generales, al principio se irá paralizando todos los sectores, porque lo más importante será la economía y la subsistencia, sobrevivir y poder comer. Para mí esto no es un juego, no me gusta alarmar sin necesidad, pero ya que estamos analizando la muy posible glaciación, hay que hacer un ejercicio de previsión, debemos de estar preparados e informados. Es verdad que otras catástrofes anunciadas no han sucedido, como 2012, cometa Ison, meteoritos, efecto llamada solar, pero en este caso vemos lo que empieza a ocurrir en ciertos lugares, como habéis visto antes en las fotografías de inicio del vídeo: congelación de cataratas del Niágara, nevadas en el desierto del Sáhara, frío intenso en la India, mar congelado en Massachusetts y las iguanas que caen del cielo en California congeladas. Es decir, es interesante, os voy a leer precisamente un artículo de California. Mientras gran parte de Estados Unidos hacían frente a las ventiscas, en Florida llovían iguanas. Los residentes han compartido imágenes de estos reptiles boca arriba en sus jardines o en las cunetas de las carreteras. Muchos reptiles morirán en los días siguientes a la ola de frío que azotó Florida, pero es poco probable que el clima haga mella en las poblaciones a largo plazo. Este efecto es producto del tiempo anormalmente frío que ha afectado a la costa de Estados Unidos, y las iguanas verdes, una especie invasora acostumbrada a climas tropicales cálidos, tienen dificultades para sobrellevarlo. Es decir, es anormalmente frío, estas cosas ocurren, pero son demasiadas casualidades, demasiadas cosas juntas. No todas las iguanas del estado que están boca arriba en el suelo están muertas, de hecho muchas están congeladas en una especie de limbo, y algunas han vuelto a la vida una vez que sus cuerpos se calientan. Cuando las temperaturas caen por debajo de entre 10 y 5 grados Celsius, su sangre empieza a ralentizarse y entra en un estado letárgico similar al sueño profundo. Es decir, están preparados para sufrir este tipo de climatología y sobrevivir a ello. No obstante, es bastante extraño y bastante raro. Siguiendo con el tema de la economía de subsistencia que pudiera ocurrir en España, ello sería consecuencia de que los sistemas de distribución serán muy lentos debido al racionamiento de combustible y a la poca actividad de las factorías y empresas, además de la dificultad de movimiento por carretera y ferrocarril. Creo yo que solo los puertos y aeropuertos habilitados pueden funcionar y desde ellos podrían, desde esos lugares, intentar la distribución. El gobierno habilitará controles de racionamiento. ¿Os acordáis de las cartillas de racionamiento en la posguerra? Esas cartillas las entregaban al cabeza de familia. Debían constar los nombres de las personas a su cargo y los sellos de los comercios en donde se habían adquirido los productos, siempre de forma legal y a precio oficial. A su vez, los propietarios de tiendas de comestibles y panaderías debían tener un listado de clientes para poder obtener los productos en la comisaría de abastos, mostrando los cupones de las cartillas de racionamiento de los sufridos ciudadanos. La mayoría de las personas, ante la falta de alimentos, se tuvieron que apañar con lo que podían generar ellos mismos. En las casas había auténticas huertas y corrales con animales para poder alimentarse o para poder vender en el mercado negro o ambas. Se recurrían a sucedáneos para poder ingerir algo parecido al original. Por ejemplo, pan negro contenía 1/3 de harina, achicoria o café de Malta por café, boniatos por patatas. La falta de carne, proteínas, leche, huevos, pescado o fruta hizo mella en la población. La aparición de las sulfamidas sirvieron para no aumentar la tasa de mortalidad. No sé ni me imagino cómo será el racionamiento en una situación así. Pero recordando lo que pasó en la posguerra, el racionamiento mensual de un hombre adulto consistía en 12 kilos de pan, 7,5 kilos de patatas, 3 kilos de legumbres secas, 1,5 litros de aceite, 300 gramos de café, 2 kilos y 200 gramos de bacalao y 3 kilos 700 de carne, además de 750 gramos de carne de cerdo y 6 kilos de pescado fresco. Bueno, pues esto es lo que había entonces, no sé cómo sería en estos momentos. Como comentaba antes, se irán paralizando todos los sectores y no funcionarán, los sistemas de distribución, con lo cual
surgirá el pillaje, como ya comenté antes. Además, surgirán fenómenos como el mercado negro. Ya en la época de la posguerra, pues surgió el tema del extraperlo. El extraperlo, digamos que eran personas que tenían acceso por influencias o corrupción a un producto determinado en una situación de escasez y podían colocarlo en ese mismo mercado, el mercado negro. Se forraron, naturalmente, individuos que acumulaban cantidades ingentes de productos. Actualmente vemos en las colas que hay en Venezuela o en otros países, por ejemplo en la antigua URSS habían también colas en las que se hacía racionamiento y surgía también el mercado negro. En Venezuela también hay el mercado negro. No sé si dijeron el otro día que la inflación estaba al 13.000%. O sea, estas situaciones crean este tipo de problemas. Como curiosidad, el acrónimo extraperlo se produjo como consecuencia de la introducción de un juego de ruleta eléctrica de la marca Extraperlo, nombre derivado de Strauss, Perel y Lohmann, apellidos judíos holandeses, de quienes promovieron el negocio y que habrían aportado al acrónimo letras en cantidad proporcional a la participación en la empresa. El extraperlista se convertía en el contrabandista que se saltaba las reglas del mercado oficial. Para finalizar, os voy a leer un artículo que he conseguido en una página web donde afirma tener un documento que circula por el Kremlin del Ministerio de Agricultura, donde habla de un plan de crisis de más de 28 millones de dólares para expandir rápidamente el sistema ferroviario Federation para acomodar envíos masivos de granos a Novorossiysk, ubicado en Krasnodar Krai, y donde después de llegar allí será enviado a la instalación de silo de grano más grande del mundo que se está construyendo en Egipto. Todo esto en respuesta a la catastrófica confirmación que muestra que la producción de energía del Sol está experimentando su declive más rápido en casi 10.000 años, y cuyos efectos más desastrosos se sentirán durante el periodo 2020-2024 a medida que una nueva edad de hielo se apodera de nuestro planeta. Bueno, pues yo he intentado buscar las fuentes y me he ido al Ministerio de Agricultura de la Unión de la nueva Federación Rusa. Y lo único que he conseguido es algo bastante evidente de que es verdad que se está haciendo este tipo de envíos y duplicando, naturalmente. Te leo. En 2017 la región de Tambov envió más de 370.000 toneladas de granos para la exportación, que es el doble que el año anterior. Y en solo un año más de 1 millón de toneladas de granos fueron transportadas por ferrocarril desde la región. Los destinos de este grano son Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Yemen, Irán, Nigeria, Finlandia y Alemania, entre otros países. Así que la posibilidad de que la información de antes tenga verosimilitud, pues se aproxima bastante. Han duplicado, digamos, el envío de grano a los países que te he comentado antes, entre ellos Egipto, que por lo que comentan se está construyendo el mayor silo para acumular grano del mundo. Es decir, parece que hay una operación para prevenir que algo pueda ocurrir. Bueno, si te ha gustado, dale un like, compartirlo y suscribirse. Nos vemos en otro programa. Un saludo.